Hola a todos, bienvenidos una vez más a su programa Cuidando de ti, un programa donde hablamos acerca de temas relacionados con la salud mental. El día de hoy estamos muy emocionados de estar una vez más en este segmento con ustedes, recordándoles que entramos a un segmento distinto donde vamos a estar hablando de temas que tienen que ver con relación con el derecho. El día de hoy vamos a hablar de la relación que tiene la psicología con la delincuencia, pero no estamos solas, sino que tenemos a un invitado muy especial. Se llama Samir Brito. Samir, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotras el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes y por el calificativo de muy especial. Bueno, para introducir este tema vamos a dar una breve definición acerca de la delincuencia y la relación que tiene con la psicología. Así que adelante, Cris. Bien, vamos a entrar de lleno realmente con el tema porque entiendo que es un tema muy amplio y del cual podemos sacar varias cositas. En realidad, la delincuencia podemos decir que se puede calificar como cualquier acto vandálico o cualquier acto antisocial, es decir, que no respete las normas establecidas en la sociedad que pueda cometer una persona. En este caso, voy a tocar varios puntos sobre la delincuencia juvenil porque entiendo que debemos tocar mucho, que es muy importante hablar sobre Sí, eso. hay mucha tela de por dónde cortar. Exactamente. Y entonces cuando estamos hablando sobre delincuencia, en verdad no podemos sacar un solo factor de por qué se produce la delincuencia. Es decir, hay múltiples factores como los factores sociales, como los factores económicos, educación, factores biológicos, factores psicológicos, de donde se produce la delincuencia como tal. Básicamente, una persona puede cometer ciertos actos delictivos con un trasfondo en sí. Y de eso estaremos hablando el día de hoy. Adelante, Samir. Muy bien, así como ha comentado mi colega aquí, Crismaín Rodríguez, acerca del tema, es un tema realmente amplio y tiene bastantes aristas por las cuales tocar, precisamente porque es un tema que depende de la psicología de las personas, depende de lo que funcionen dentro de cada cabeza. Y como bien puedo recordarles, cada cabeza es un mundo. Por ende, no hay una teoría que podamos cuantificarla, que podamos decir que sea que defina eh, esas conductas que denominamos como conductas desviadas. Y bueno, pueden suceder pues por muchos factores, como estuvo diciendo Chris. Y la razón por la que se utiliza la psicología hacia los criminales es muy lógica. Es decir, la razón por la que una persona puede llegar a tomar una vía delictiva tiene que ver mucho con cómo funciona su mente. Es decir, hasta qué punto está dispuesto a llegar con quizás alguna conducta, alguna forma de actuar, alguna forma de deshacerse de algún enfado, etc. También depende de su impulsividad, de si tiene algún trastorno, como estuvimos hablando la semana pasada de los trastornos de personalidad. En el trastorno de personalidad antisocial se ve mucho esto de la delincuencia por el hecho de que estas personas no tienen tanto amor por la sociedad y no les interesa tanto qué les puede llegar a hacer daño. Así que por esta razón, digamos que se suele relacionar las personas con un trastorno de personalidad antisocial con los criminales, aunque no necesariamente todo el tiempo sea así. Realmente las personas que entran en este plano de delincuencia tienden a tener un pensamiento muy individualista, y esto es importante recalcar porque muchas veces dentro de la sociedad los padres crían niños con pensamientos de yo, y aunque en las redes sociales esto se ha sido una explosión en los últimos años de que yo primero, yo después y yo después. Es importante que nosotros también entendamos que somos parte de una sociedad colectiva, que nosotros no solamente debemos de pensar por nosotros mismos, sino también en el impacto que van a tener nuestras acciones en las otras personas. La frase que dice que nuestra libertad termina donde empieza el derecho de los demás, yo creo que es una frase excelente para encajar en este punto, porque el hecho de que nosotros tengamos ciertas libertades no quiere decir que nosotros podamos violentar las libertades y los derechos de las otras personas, que es lo que hacen en la delincuencia. Exactamente. Un punto que menciona Naomi y que también menciona Samir
es el hecho de que la mente del delincuente es distinta a la mente de una persona que no es delincuente. Y la razón está explícitamente porque una persona que comete actos delictivos tiende a tener una percepción distinta de la sociedad y una percepción distinta de sí mismo. Y esto se puede deber a múltiples factores, como lo son los factores biológicos, como lo son los factores psicológicos o inclusive como lo son los factores sociales. Por ejemplo, una persona que tenga un entorno sano, que tenga una red de apoyo, que tenga una familia bien constituida, en la cual se le enseñen valores y no antivalores, es muy poco probable que cometa actos delictivos, inclusive si esta persona tiene un trastorno de personalidad o si esta persona por alguna razón tiene alguna influencia antisocial como bandas. Lo mismo sucede con el tema de cómo influye la sociedad en el pensamiento de las personas. Una persona que tenga, digamos que pocas oportunidades, como una poca oportunidad de empleo, como una educación nula, en muchos casos, Sí. es una persona que es muchísimo, pero muchísimo más propensa a cometer actos delictivos. Y no es una excusa, por supuesto, pero tampoco es algo excluyente. Es decir, hay muchísimos casos por los cuales una persona comete actos delictivos, como los acabo de mencionar, pero no por el hecho de que una persona tenga problemas socioeconómicos, significa que esa persona va a cometer actos delictivos. De la misma forma, no por el hecho de que una persona tenga un trastorno de personalidad, como los mencionamos la semana pasada, esa persona va a cometer un acto delictivo. Es decir, los múltiples factores por los cuales es posible que esto suceda no son excluyentes. Puede que por una razón sea posible, así como puede que por una y dos de las que ya mencioné sea posible. Muy bien, y tú habías tocado un tema precisamente que es la percepción que hay acerca de la persona con el mundo. De hecho, la psicología actual tiene una teoría y es precisamente la teoría cognitiva. Y esta se centra en explicar precisamente de que cada persona actúa dependiendo de cuál es la percepción que tiene acerca de lo que le rodea. Por ende, dicha percepción condiciona su comportamiento. Muchos delincuentes, muchas personas que tienen conductas sociales desviadas, tienen una percepción creada desde la infancia, que eso también va de la mano con otra teoría, precisamente la teoría psicoactiva, que es la que explica igualmente que las personas tienden a tener una conducta desviada desde la edad temprana. Entonces, desde la edad temprana logran perfilar una percepción del mundo que, por así decirlo, lo lleva de alguna u otra manera a cometer cualquier tipo de crimen, delincuencia, no solamente el acto de robo, sino también el asesinato. Y se puede ver evidenciado inclusive hasta en el séptimo arte. Recientemente han salido en internet muchas series que tratan de explicar la infancia y el desarrollo que ha tenido una persona, precisamente quizás un asesino o algún violador o como, etcétera. Una parte muy importante que mencionaba Chris Smiling es esto de que las personas en función de lo que hayan vivido pueden ser un poco más propensas a ser delincuentes. Y algo que ella mencionó, que es una educación escolar nula, es un punto clave en esto de la delincuencia. Estuve leyendo un poco acerca del absentismo escolar y cómo esto influye en la vida de las personas que no van a la escuela. Y es que la escuela es como la primera referencia de normas y reglas que nosotros tenemos. Es donde por primera vez, si tenemos por ejemplo padres que son muy sobreprotectores o muy complacientes, es donde por primera vez se nos dice, mira, no, esto es de tu amiguito, este borrador no te pertenece, no te puedes llevar esto a la casa. Es donde se empieza a crear ese carácter crítico de las personas de esto me pertenece, esto no, voy a seguir esta regla, voy a seguir esto o no lo voy a seguir. Entonces, la falta de educación en el ámbito escolar directamente afecta muchísimo la percepción del niño con lo que tiene que ver con el seguimiento de las normas y las reglas. Y no solamente la falta de educación, sino la baja calidad educativa. Porque lamentablemente, por lo menos en nuestro país, contamos con una baja calidad educativa en muchos sectores. Y específicamente en los sectores más pobres. Y es un hecho bastante lamentable, entiendo, porque en los sectores más pobres de nuestro país es donde se crea, lamentablemente, la delincuencia.
¿Y por qué esto es así? Justamente por lo que mencioné al principio, por la falta de oportunidades. Que ojo, no es una justificación, vuelvo a repetir, no es una justificación, pero es la triste realidad a la que nos enfrentamos. Entonces, cuando hablamos de cómo funciona la mente de un delincuente, tengo que mencionar y tenemos que mencionar que un delincuente actúa en base a sus impulsos. Y la razón por la que esto sucede es porque es una persona que lamentablemente no sabe cómo interiorizar las cosas que suceden alrededor y cómo referirse a las mismas. La percepción, como estábamos hablando anteriormente, es un proceso psicológico básico. Y en el grupo de los procesos psicológicos básicos, los delincuentes podemos decir que no encajan muy bien, porque son personas que actúan por impulso, no tienen autocontrol, son personas que cuando tienen un problema al frente no saben cómo solucionarlo porque no entienden que hay otras alternativas más que recurrir a la violencia. Y todos tenemos algo de agresividad dentro porque es algo que nos Caracteriza. exactamente, Como humanos. exactamente. Pero hay una diferencia muy grande entre lo que es agresión y lo que es violencia. Entonces, en este punto es que radica esto. Una mente delictiva es una mente que sencillamente no tiene en cuenta todo lo exterior, no tiene en cuenta las demás personas, no tiene en cuenta las normas, no tiene en cuenta las reglas, y por esta razón en específico es que se cometen ciertos crímenes. Inclusive podemos ver cómo ni siquiera, vamos a mencionar un caso de una persona adulta que haya cometido un feminicidio y se haya llevado de los impulsos por una situación en específica que ocurrió. Entonces ahí vemos que hay motivos como venganza, puede ser odio, tristeza, Pasional. decepción, son cosas personales y esas cosas personales una mente delictiva no las sabe tratar. Y bueno, si es una persona que crece en un ambiente así, que crece sin una educación necesaria, creen que eso es todo lo que hay en el mundo, no entienden que hay otras alternativas y eso es lo que siempre han visto, así que eso es lo que ellos entienden que deben reproducir. Pero el hecho es que también existen las personas que por un factor biológico son así, por ejemplo, los psicópatas. El psicópata nace así. Es una persona que no tiene la posibilidad de sentir empatía, simplemente no lo puede hacer. Entonces, la forma en la que piensan y la forma en la que perciben no es igual a la forma en la que piensa una persona que no tiene esta psicopatía, que sí tiene la capacidad de sentir empatía por los demás. Esa es la razón por la que a veces encontramos estos criminales que no logramos entender cómo son capaces de hacer algo tan atroz, que cualquier persona intenta imaginarse como una persona, digamos, no criminal, puede hacer algo así y no lo entiende. Es por el hecho de que justamente no entiende qué hay dentro de su mente y por qué razón una persona podría ser capaz de hacer algo así. La razón es porque no sienten empatía y no comprenden que esa es la forma en la que viven los demás. Es exactamente así, pero también hay que recordar que no todos los psicópatas son delincuentes. No. Sí. O sea, no todos Pero los uno que psicópatas son cometa delincuentes. un acto, Sí, digamos, completamente de delictivo, acuerdo, esa es completamente la de razón acuerdo. por la que otros no pueden entenderlo. Sí, y que como no todas las personas que cometen actos delictivos son delincuentes, es justamente por esa razón que surge el hecho de calificar o clasificar cuáles son las características específicas por las que una persona que no tiene esta psicopatía o una sociopatía incluso puede cometer actos delictivos. Entonces, en este punto es en donde empezamos a hablar sobre la influencia del entorno, sobre la influencia de la familia, sobre la influencia de los amigos, de la escuela, sobre la influencia de la sociedad como tal en una persona que no tiene esta psicopatía. Entonces, ¿por qué es bastante importante? Por el hecho de que si ponemos los casos en donde una persona tiene más facilidades sociales, más facilidades económicas, tiene una vida un poco distinta a la de una persona que vive en un barrio, que está rodeada totalmente de drogas, de otras sustancias, de delincuencia, que está rodeado de bandas, que está rodeado de una familia no funcional, lo podríamos decir de esa forma. Si ponemos estos dos casos, claramente vamos a poder discernir en que es muy probable que la persona que mencioné, de que tiene menos posibilidades que la otra persona, pueda hacer o pueda cometer algún acto delictivo, porque la vida lo lleva a esa circunstancia. Y esto que menciono de que la vida
lo lleva a esa circunstancia es algo que ellos mismos dicen. Es decir, podemos ver entrevistas de múltiples y podemos estudiar investigaciones también, en donde los delincuentes hablan de sí mismos como que la vida o Dios o lo que Ellos crean los lleva a esto. Y aquí Los podemos obliga. observar, exactamente. Entonces, aquí en este punto es que podemos observar cómo son personas que no saben discernir de las cosas que están bien, de las cosas que están mal, y si lo saben, no les interesa o no encuentran una alternativa para poder resolver estos conflictos. Porque si bien es cierto, nosotros como país es bastante conocido que lamentablemente no todo el mundo cuenta con las mismas oportunidades y es algo que va a pasar en todos los países del mundo. Pero esto no es justificación para que tú me puedas decir a mí, la vida me obligó a yo realizar un robo a mano armada. Eso es una autopersuasión. Exactamente. Así es. Y precisamente hay un dato interesante que me gustaría recalcar ahí, y es que como seres humanos todos somos la suma de lo que nos rodea más nosotros mismos. Es De ahí cierto. viene la vida me llevó, ¿verdad? Una parte de la ecuación, que es la vida, lleva a que nosotros mismos demos como resultado un comportamiento u otro. Precisamente basándonos en ese tema, en esa primera premisa, podemos decir que la vida, de vez en cuando, no vamos a llamar como obra del destino, obra del azar, ¿verdad? Pero digamos que muchas veces, muchos de los factores son independientemente del deseo de la persona. A veces factores económicos, como bien había mencionado en un país, en un lugar de escasos recursos, impiden que las personas puedan desarrollarse y por ende tengan que tomar acciones que no quieren. No sé si han llegado a escuchar en algunas ocasiones de personas que han tenido que robar, aún teniendo hijos, teniendo que robar leche, comida, porque no pueden. Por necesidad. Exacto, por necesidad. Y eso es uno de los factores que incluso también son preponderantes aquí en la República Dominicana. La necesidad lleva a que las personas puedan cometer ese tipo de conductas desviadas que al finalmente son inherentes, no dependen de ellos, sino dependen de ahí viene esa retórica de que la vida me ha llevado a ese camino. Sí. Una vez que se insertan en ese camino, una vez que descubren las facilidades que puede traerle, lograr tomar las cosas de esa manera tan fácil, de esa manera sin reglas, pues entonces es muy difícil sacarlos de ahí. Sí. Muy, muy difícil. Y por otra parte, también tenemos las personas que, por ejemplo, aprenden de esto con, digamos, personas, música, con el entorno, digamos. La teoría del aprendizaje de Bandura expone que sean medios sociales, sean grupos en los que nosotros estemos, tienen influencia en la delincuencia. Por eso vemos muchas veces que estos chicos ahora de 13 a 14 años dicen que quieren volverse narcotraficantes, que quieren Sin duda. robar, porque eso es lo que están consumiendo. Las series de Netflix, eso es lo que les están vendiendo. La música como tal, que tengo una cadena de oro y que la saqué de una joyería, no sé, de verdad. Hay muchísimas cosas que están influyendo en que los chicos tengan esta mentalidad de que, bueno, esto no está mal, esto es simplemente porque yo puedo, yo soy, yo tengo. Entonces, esta teoría explica que el medio en el que nosotros nos relacionamos, la música que escuchamos, lo que vemos, todo esto influye en cómo nosotros pensamos y vamos a accionar. Y tiene mucho que ver con la delincuencia juvenil, que realmente en el momento está en incremento total. Primordialmente, recuerdan que había comentado la teoría cognitiva, que más bien es literalmente lo que acabamos de mencionar, estamos en esa misma línea. Y es precisamente que el entorno, lo que ellos ven, condicionan las acciones que tienen. Y una palabra que cabe perfectamente aquí es la normalización de esas conductas desviadas. Sí. Puesto que si nosotros vemos en las redes sociales, si vemos si escuchamos en la radio, en el internet, en cualquier medio de comunicación, que de manera muy recurrente, que me hago de dinero vendiendo droga, que voy a matar a fulano de tal, que voy a hacer cualquier tipo de acto delictivo, se normaliza. Por lo tanto, se vuelve un acto no repudiable. Al volverse un acto no repudiable, condiciona a las mentes vulnerables a poder realizar esos actos que al final terminan perjudicando a las personas, a la sociedad y el entorno que les rodean. Y no se les puede culpar, precisamente porque no dependen de ellos. Crecen con esa mentalidad dañina, se le inculca esa mentalidad dañina y quizás hasta inconscientemente, porque esa música no está hecha para niños, está hecha para personas adultas, pero terminan escuchándola a ellos. Sí, pero Y bueno, muchos... ajá. al verlo desde la parte exterior, muchas veces lo ven como muy fácil. Y al verlo fácil,
entienden que si otras personas se esfuerzan por conseguir lo mismo que ellos pueden conseguir fácilmente, eso quiere decir que las demás personas solamente están perdiendo su tiempo cuando ellos lo están utilizando y recibiendo lo mismo que ellos fácilmente y de forma rápida. Se podría decir que también es uno de los factores por los cuales terminan volviéndose, digamos, adictos a seguir estas conductas delictivas que le dan una facilidad a conseguir cosas que otras personas necesitan más esfuerzo para conseguir. Y esto es totalmente un hecho lo que acabamos de mencionar, realmente. Y por esto, y en esta razón es que está y radica la diferencia en la mente de una persona delincuente y una que no es delincuente, o alguien que probablemente pueda ser delincuente. Y es que las personas que no son delincuentes tienen una capacidad distinta de discernir lo que está pasando. Y vuelvo a mencionar el tema de los procesos psicológicos básicos. El hecho de poder autocontrolarse, la manera en la que aprendemos las cosas, la manera en la que percibimos las cosas, que sentimos las cosas, es lo que va a diferenciar a mí como persona qué actos yo puedo o no puedo cometer. Cuando nosotros tenemos en mente de que socialmente vivimos en una sociedad en la que hay normas a las que hay que acatarse por el bien mío y por el bien de las demás personas, es imposible, podría decir yo, a menos que ocurra un hecho del universo, de Dios, o como sea que le digan esas personas que cometen esos actos delictivos, que influya de tal forma en la que tú, como persona consciente, que sabes que hay cosas que no debes de hacer, las hagas. Entonces, una persona, como menciona Samir, que pueda tener una mente más vulnerable por el entorno en el que se ha criado, o por las cosas que consume, o por no tener una red de apoyo, o por no contar con una educación de calidad, esta persona es, digamos que más influyente a estas ideas que acabamos de mencionar. Sí, más propensa. Y mencionábamos hace un momentito el hecho de cómo las personas tienden a tener estos actos delictivos por seguir la corriente como tal. Hay una teoría que explica esto y es la teoría de la reputación de Euler. Euler explica más que nada que los jóvenes, principalmente cuando se sienten presionados por un grupo social, intentan seguir la corriente solamente para tener un estatus. A mí me parece muy interesante esto porque en Netflix hay una serie que se llama Élite, que yo sé que muchas personas la han visto, y dentro de esta serie podemos ver cómo el grupo social de el colegio, que se llama Las Encinas, creo, hace que los chicos empiecen a hacer un montón de cosas para las que no estaban mentalizados cuando empezó el año escolar. O sea, ellos empezaron esta escuela tan prestigiosa y lo que querían era ser buenos, y de un momento a otro se ven enredados en un montón de situaciones que se forjaron justamente por seguir la corriente de la reputación del que sí, yo tengo mucho dinero en mi casa y sí, mis padres esto, yo lo otro. Entonces, también reconocer ese aspecto de la influencia de la reputación, de cómo me ven mis amigos y de cómo el grupo social, el entorno social donde yo me relaciono, cuál es la percepción que tiene de mí. Así es, precisamente me encanta cómo mencionas las teorías exactas y Euler, que esa gran persona que ha aportado tanto conocimiento a la humanidad. Y me encantaría recalcar que, y siguiendo la misma línea que has mencionado, es que precisamente como seres sociales buscamos estar incluidos, la redundancia, en una sociedad. ¿Y cómo lo hacemos? Buscando precisamente la aprobación. La aprobación lleva igualmente a la inclusión. Así como hay muchos jóvenes que ven que otras personas ya tienen esas conductas desviadas, no pueden quedarse fuera. Dicen, bueno, si la mayoría está en ese saco, pues entonces ¿por qué yo quiero estar fuera? Sí. Me van a rechazar, me voy a sentir excluido. Y no hay nada que más le pese a un ser humano que sentirse excluido o rechazado por los ideales que lleva. Entonces, todos esos factores como por ejemplo el social y entre otros que hemos mencionado aquí, son literalmente en su conjunto lo que llevan a que las personas terminen realizando algún tipo de acto delictivo y se adentran en esas conductas desviadas. También me gustaría hacer la salvedad de que no todas las conductas desviadas tienen que ser una delincuencia en la que implique violencia, mano armada, o que provenga de alguna familia de escasos recursos o de un entorno turbulento o alguna familia disfuncional, como había mencionado mi compañera aquí, Chris Smiling. Sino que también esas conductas desviadas pueden
también cuantificarse en pequeñas conductas desviadas. ¿Quién alguna vez, digo, no que yo lo haya hecho y tampoco ustedes, pero siempre suele suceder? No te tires para adelante. No, suele suceder que incluso a veces cuando a una persona, y puede pasarle a cualquiera, ¿verdad? O a veces cuando a una persona le faltan 5 pesos y lo ven encima del escritorio de su hermano, Me declaro eso culpable, es la verdad. es una ligera conducta desviada, puesto sí, que lo si lo vemos de manera fría, aunque está bien, son solamente 5 pesos, quién se va a matar por 5 pesos, pero sea lo que sea, es una conducta desviada. Estamos quitando algo que no nos pertenece, Sí. lo estamos tomando. ¿Y qué hay detrás de ello? No hay detrás una familia turbulenta, no hay un condicionamiento, más bien hay una pequeña necesidad. Y bueno, sí podríamos decir que hay una especie de Hay que condicionamiento. completar el pasaje. Soy muy chill, sí, hay Hay que que completar el completar el pasaje. Eso son solamente 5 pesos. Digo, pongo el ejemplo de 5 pesos, pero también puede ser 100 pesos o 500 pesos. No se va a dar cuenta, tiene como 10,000 pesos más. ¿Entiendes? Y esas son cosas también interesantes que muchas veces pasan por alto. Muchas veces se pasan por alto. Esas pequeñas conductas desviadas que, vuelvo y repito, no me estoy tirando para adelante y no es que todos la tengamos. No, se está grabado ya. Pero puede ser. Ya Puede tú ser sabes. que muchas personas la tengan igualmente. Y son conductas desviadas pequeñitas, pero ahí están. ¿Verdad? Y todos somos vulnerables a ellas. Es un hecho, y qué bueno que lo mencionas, porque así como estábamos ejemplificando con anterioridad en este mismo tema, el hecho de que hay madres, por ejemplo, solteras, que son madres primerizas, pongámosle así, que pueden llegar a robarse pampers o leche por necesidad, porque no tienen dinero, porque justamente están solteras. Jóvenes incluso que ven que en su casa hace falta comida, hace falta dinero y pueden ir a un supermercado y pueden robarse, qué sé yo, un saco de arroz. Ese tipo de cosas suelen suceder y mucho. Pero ¿qué pasa cuando estos jóvenes tienen estas conductas desviadas? Que podemos decir que son mini conductas desviadas y que están justificadas justamente por esta necesidad que hay detrás. ¿Qué pasa cuando estos jóvenes van a la cárcel, por ejemplo, y se relacionan con un reguero de delincuentes que han matado, que han violado, que han robado y que han hecho cosas que son grandísimas? Entiendo yo que debe de haber un análisis detrás de la historia de la persona y por qué esta persona roba, por qué esta persona, qué sé yo, atraca, cuáles son esas necesidades y si es que sí se justifica por el hecho de que son necesidades. Porque cuando un joven, podemos decir de 17, 16, 18 años, entra a la cárcel y convive con estos delincuentes, que podemos llamar delincuentes, que tienen unas conductas desviadas, que son enormes, porque le han hecho daño, quizá de manera intencional, a otras personas. Cuando estos jóvenes se juntan con esas personas y no hay un análisis detrás de lo que está sucediendo, porque puede salvarse, podríamos decirlo así. Con una buena ayuda esto se puede corregir. Reformarse. Exacto. Y cuando una persona está rodeada de personas que han hecho daño a otras intencionalmente, ¿qué creen ustedes que puede pasar? Por un periodo de tiempo larguísimo, que le dan, qué sé yo, 15, 10 años a uno de esos delincuentes, y se rodea con personas que han hecho cosas intencionales, básicamente estamos dañando o terminando de dañar a una persona que puede llegar a ser corregida. Sí, y hay un matiz interesante. Y es precisamente que también una teoría, que es la teoría de la personalidad, que en este caso pienso que podría aplicarse de una manera muy interesante. Y es que vamos a suponer, un joven, como habíamos mencionado, roba por necesidad. Aquí pueden pasar, voy a poner dos ejemplos para que vean dos líneas distintas sobre un mismo caso. Supongamos que un joven, por necesidad, tiene que robar comida para alimentar a su madre o a su abuela, o medicamentos, que su abuela está enferma o algún hermano. ¿Qué sucede? Hay una motivación, irá a prisión y supongamos cuántos años podrían darle a una persona por ese robo menor. Digamos, ni siquiera años, vamos a poner unos cuantos meses, 8 meses de cárcel, vamos a poner 5 meses, un número aleatorio. 5 meses de cárcel en lo que él va a estar rodeándose. Bueno, vamos a poner 6, más el mes de preventiva en el que lo investiguen y todo. Sí. Sí, en la coerción. En esos 6 meses, van a ser 6 meses en los que ese joven que robó por necesidad, por el amor y compromiso que le tiene a su familia, porque muchas veces la impotencia lleva a las personas a realizar cosas que no quieren. ¿Y quién de nosotros se sentiría muy mal, hasta presionado, al ver a nuestro ser querido en una situación de vulnerabilidad?
precisamente ese joven va a verse rodeado de personas con conductas desviadas. Y como ese joven a lo mejor tendrá una educación detrás, una familia por la cual él responde, por la cual él siente empatía y busca la mejoría de esa persona, a lo mejor se sentirá intimidado de esa persona. A lo mejor entenderá que su vida se ha destruido. Y efectivamente su vida se habrá destruido. Aquí tenemos una derivación más allá de con una conducta desviada. Tenemos una persona que va a entender ahora la vida como que su vida está destruida. Va a entender la vida como una vida injusta. Y no por ende deberá caer en conductas desviadas. Ah, me seguir robando y yo lo hice y caí preso. Además, ¿qué puede pasar? Puede que pase, pero no siempre es así. Por otro lado, también tenemos a una persona que fue y robó dinero porque quería comprarse algún objeto. Lo hizo adrede, a propósito, hubo premeditación y lo hacía. En este caso, esa persona se reunirá con un grupo de personas que también están ahí por motivos similares o relativos a lo que él ha cometido. ¿Qué pasa con esta persona aquí exclusivamente en este caso? Él sí tiene muchas, muchas probabilidades de continuar ese mismo rumbo. Y es precisamente por la personalidad. Precisamente porque no todos reaccionamos de la misma manera ante los mismos actos y los mismos hechos. Y las motivaciones que hay detrás de un hecho determinan cómo puede desenvolverse un acontecimiento que ha pasado. Ven como una persona con con buenas intenciones, buscando la mejoría para su familia, no necesariamente tiene que tener esa conducta. Pero si una persona que viene con esa mentalidad, que ya tiene eso predeterminado en sí, va a determinar lo que le sigue. Evidentemente la realidad es más compleja de ahí Sí, y exacto. tiene muchísimas más aristas, pero cuantificándolo, termina siguiendo ese patrón que se puede llegar a repetir en más de una ocasión. Y de hecho, existen muchas personas que cuando llegan a la cárcel y duran mucho tiempo, se acostumbran a esta vida de estar en la cárcel, de que yo sé que aunque yo no trabaje, en algún momento me va a llegar la comida, de que no me tengo que preocupar por buscar a dónde dormir, de que no me tengo que preocupar por cuidar a otros. Y al salir de la cárcel, vuelven y cometen otro crimen para volver a esa vida a la que ya se acostumbraron. Y de esta forma no les importa violentar a los demás o violentar muchas reglas por el hecho de que simplemente me interesa mi bien, me interesa yo estar cómodo y no tener que esforzarme. Y realmente es un punto bastante importante el que tocó Samir, que es el tema de la personalidad. La personalidad en concepto, podremos decir en definición, perdón, es bastante complejo de definir porque la personalidad involucra muchísimas cosas. Y por esto hemos mencionado mucho en los programas la importancia del núcleo familiar en la educación de los niños. La personalidad se forja, podemos decir, en la niñez y en la adolescencia. Es por esta razón que un joven que cometa actos delictivos teniendo 16 años o 14 años no puede ser considerado como un psicópata. Se debería esperar un tiempo específico hasta que esa persona llegue a la adultez. Deberíamos verificar si esta persona ha tenido estos comportamientos de una manera bastante constante para poder llegar a la conclusión de que esta persona es psicópata, por ejemplo, o sociópata, por ejemplo. Entonces, entiendo que la familia como principal acercamiento a la sociedad que tienen los jóvenes es fundamental para el proceso de desarrollo de aprendizaje, el proceso de desarrollo de crear esa personalidad en sí. Entonces, en la gran mayoría vuelvo a mencionar el ejemplo de los lugares en donde hay más pobreza y donde hay menos oportunidades. Es muy frecuente que madres solteras o incluso madres y padres que tengan una relación, Disfuncional, digamos. sí, gracias por la palabra, en un hogar en donde hay dos personas adultas criando niños, que son personas que no tienen los valores sociales que pueden ser los óptimos, o son personas que quizá no están capacitadas para tener una crianza sana o para ofrecer una crianza sana a sus hijos, como sabemos que ocurre aquí en nuestro país muchísimo, pero muchísimo, que es algo que afortunadamente está cambiando con esta nueva generación, estas últimas nuevas generaciones. Pero a lo que quiero llegar es que
es, si hablamos numéricamente hablando, es muy probable que cuando observamos estas familias y la disfuncionalidad que hay en ellas, todos los patrones que tienen las personas, las madres y los padres, se lo pasan a los hijos, inclusive de una manera poco intencional, pero así sucede. Entonces, si estamos hablando de personalidad y si estamos hablando de crianza y estamos hablando de pocas oportunidades, de una poca calidad educativa, es muy probable que la gran mayoría de esos jóvenes, por la influencia de la música, por la influencia de las series que ven, de las redes sociales, sean personas que puedan cometer actos delictivos. Y no necesariamente estas personas tienen que tener algún trastorno de personalidad, como ya hemos hablado. Pero es bastante frecuente en realidad. Y si somos un poco mente abiertas y nos ponemos a analizar cómo son estas cosas, podemos ser un poquito más empáticos en realidad con las personas que son delincuentes por razones justificadas, entre muchas comillas. Entre muchas comillas. Sí, justamente como decíamos, hemos visto que influyen varios factores, el factor social, el factor biológico, el factor educativo, entre otros. Entonces, realmente reconocer el hecho de que no todo el que roba porque quiere, que no todo el que tiene una acción que puede ser contraproducente, lo hace porque quiere, sino porque justamente como mencionaba Naomi, hay personas que tienen rasgos que no les permiten tener empatía porque se han criado en un ambiente donde han visto esto. Reconocer todo esto nos lleva a ser un poquito más empáticos con estas personas, no justificarlos porque no estamos aquí para esto, sino estamos buscando la razón lógica a estos comportamientos. Entonces, ¿tú sabes qué me parece muy interesante? Que el segmento pasado y en segmentos anteriores también hemos mencionado el tema del trastorno límite de la personalidad y hemos hablado muchísimo cómo estas personas que tienen un desbalance, un desequilibrio emocional bastante grande son personas que recurren a relaciones tóxicas, son personas que recurren a el abuso de sustancias, son personas que en muchos casos pueden ser violentas de una manera poco intencional, sino porque biológicamente lo son. Esas personas, y me ha tocado ver, pueden de alguna forma también cometer actos delictivos, justamente por el hecho de que su propia mente los lleva a esto. De la misma forma que ocurre con los psicópatas, tal cual tú mencionabas. Una persona que no tiene empatía y que no le interesa la sociedad, obviamente va a ser una persona antisocial, pero esto no es excluyente, es decir, no es limitante. No en todos los casos ocurre así. Y por eso entiendo que es la importancia de estas iniciativas, de hablar sobre salud mental, de poder explicar de alguna forma por qué razón existen estos comportamientos. Porque cuando entendemos que una persona tiene trastorno límite de la personalidad o es el trastorno antisocial, narcisista, por ejemplo, incluso, también. cuando entendemos que hay una razón biológica detrás, también es muchísimo más fácil poder ayudar a estas personas. De la misma forma en que si no existe un trastorno detrás, es mucho más sencillo poder tener empatía nosotros como personas que no pasamos por esas situaciones, es decir, bárbaro, compadre, esta persona se ha criado en un ambiente así, no ha tenido X oportunidad, mira la situación por la que está pasando. Vamos a tratar de alguna forma de poder ayudar a esa persona para poder prevenir el hecho de que cometa actos delictivos. Así es. Yo creo que realmente este programa ha sido de muchísimo beneficio porque hemos abarcado diferentes ramas y es que tenía mucha tela por donde cortar, la verdad. Yo siento que lo hicimos muy bien, que hablamos de muchas cosas que no se mencionan con frecuencia en la sociedad. Así que queremos recordarles, chicos, que nosotras no somos psicólogas. Ni juristas. Por el momento. Así que si escucharon algo que les causó intriga, pueden acercarse a un jurista, o sea, un psicólogo, lo que les interese. O un sociólogo. A un sociólogo también. A Samir y a mí en un par de años. Samir, muchísimas gracias de verdad por venir a este lugar y por honrarnos con tu presencia en este programa. Estamos muy agradecidos y ustedes que nos están sintonizando, sea por Spotify, sea por YouTube, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo programa.